Bien, muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por aceptar la invitación a la sesión número 4 de Talento Farmacéutico con el concepto de Talks. Para hoy tenemos el conversatorio especialmente, vamos a ir de la mano con Gustavo Martínez Pellón. Realmente Gustavo nos ha transmitido en las sesiones que hemos tenido parte de su experiencia, y hoy el tema que es de su dominio, porque su especialidad es el marketing y customer experience. Entonces tenemos ahí un elemento muy importante en la parte de actualización. Entonces le damos la bienvenida a cada uno. Están directamente en la transmisión de Zoom, tanto también para los que se están uniendo a la transmisión de Facebook a través de la página de Talento Farmacéutico. Para hoy, jueves 24 de septiembre, pues esta sesión de Talks que se llama Propuesta de Valor. Entonces, la dinámica es sencilla. Vamos a empezar con un buen tiempo para que Gustavo nos profundice en el tema, en generalidades, y luego ya tenemos una parte de conversatorio con unas preguntas que él nos quiera hacer a los panelistas, Keudis y Badgeri, y entonces ya luego dejamos el espacio para que los asistentes, nuestros invitados, también puedan hacer sus preguntas, y de ahí partimos para conversar un buen momento con todos ustedes. Así que bienvenidos, y Gustavo, el tiempo es tuyo. Gracias, Edgar, y muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en una cuarta sesión de Talento Farmacéutico, conversatorios, como decía Edgar, muy interesantes, sobre todo por los panelistas que siempre nos acompañan, y aparte el buen público que siempre hace unas buenas preguntas. Esto se está volviendo muy interesante. Apenas es la cuarta sesión, pero está creciendo la comunidad. Vamos a hablar de hoy un tema interesante, como decía Edgar, propuesta de valor. Si bien queremos aquí dar charlas, conversatorios que puedan ayudar a la industria farmacéutica, al sector farmacéutico, siempre me gusta a mí, de manera particular, poner ejemplos de diferentes sectores. Creo que es muy interesante aprender no solamente de lo que hace la competencia. De pronto hasta eso me parece un poquito limitado. Hay que aprender de diferentes sectores, qué están haciendo otros, cómo construyen sus propuestas de valor, y estoy seguro que esto se puede aplicar muy bien a la industria farmacéutica. Muchos ejemplos, mucho que hacer en ese sector, que es un sector muy interesante, y más ahora con esto de la pandemia. Un sector que está rápidamente moviéndose para resolver esta problemática. Propuesta de valor forma parte de un tema todavía más amplio y más interesante, que es centrarse en el cliente, Customer Centricity. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que se preocupan, ven, atienden y resuelven los problemas de los clientes. En lugar de ver los productos como la parte más importante, ven los clientes, cómo podemos resolver la problemática de los clientes. Un tema que seguramente tocaremos después en alguna otra charla, el Customer Centricity. Sobre todo porque hay ejemplos en el sector farmacéutico, algunas empresas que ya no existen, y mi opinión es que probablemente les faltó eso. Les faltó centrarse en el cliente, fueron innovadores en producto, pero de pronto perdieron la segmentación, perdieron el enfoque, y hoy ya no existe. Sabemos que en Europa desaparecieron muchas empresas del sector farmacéutico a nivel global. Quedaron unas muy grandes, otras fueron absorbidas, pero yo creo que gran parte fue por ese enfoque en producto en vez de un enfoque en cliente. Bueno, dentro de este mundo del Customer Centricity, centrarse en el cliente, hay tres temas muy importantes que la empresa debe seguir. Uno es entender a los clientes. Yo creo que si no entendemos, no sabemos sus problemáticas, de qué forma quieren crecer, qué están buscando, qué inconsistencias hay. Si no entendemos muy bien a nuestros clientes, difícilmente podremos salir adelante. Ese es un primer paso del Customer Centricity. Una vez teniendo información muy buena, información valiosa de los consumidores o de los clientes, entonces sí podemos construir una propuesta de valor. Muy rápido, antes de entrar al tema, ¿en qué somos diferentes que los otros? Eso es básicamente una propuesta. Pero para poder definir en qué somos diferentes que los otros, pues necesito conocer qué le importa a mi cliente, porque yo puedo ser diferente en muchas cosas, pero probablemente en factores que al consumidor poco le importen.
Y luego escuchamos, oye, pero es que yo soy muy bueno en esto, soy muy bueno en aquello, mi empresa es muy buena, ¿sí? Pero eso que tú tienes, al consumidor poco le importa. Por eso el primer paso de entender. Y una vez construida ya la propuesta de valor, viene un tema de ejecución. La ejecución, como decía Ram Charan, es la clave del éxito en los negocios. La experiencia del cliente, cómo generar eso que ya construimos en una propuesta de valor, cómo ejecutarlo de manera correcta. Yo creo que hay empresas que sí tienen muy buenas propuestas de valor, pero sin embargo mal ejecutadas, y al final no hay una buena satisfacción por parte del cliente. Entonces esos tres temas son relevantes en la estrategia centrada en los clientes. Hoy solamente hablaremos de cómo construir una propuesta de valor, que definitivamente, como dice ahí, es una manera de lograr una ventaja competitiva o una manera también de lograr una diferenciación. Una definición muy simple, coloquial, que podemos decir de propuesta de valor es algo que nos hace diferentes, especiales y atractivos frente a los competidores. Como decía yo hace rato, ¿en qué somos distintos que otros? Esta puede ser una definición muy buena y que ya deberíamos de buscar en nuestro negocio. Una definición un poco más formal, y de aquí la desglosaremos en cómo construir la propuesta de valor, son los beneficios potenciales que ofrecerá un producto a un público objetivo. Hasta aquí mi recomendación es tener muy claro quién es su público objetivo. Y no hablo aquí de edad, ingreso, dirección, la parte de estratificación. No. Con entender y conocer a profundidad su estilo de vida, sus características. Si es una empresa, tamaño de empresa, qué compra, cuánto consume, usos, beneficios. Todo acerca de nuestro público objetivo. Primer punto importante dentro de esta definición. Los beneficios que ofrecemos a ese público que supera el sacrificio total del cliente. Y sí, que son mucho mejor, más interesantes que el esfuerzo que tiene que hacer el cliente por obtener esos beneficios. Al mismo tiempo en que somos diferentes, ¿y por qué lo decimos? ¿Por qué debo de creer en lo que digo como empresa? Es importante hoy que esté respaldado nuestra propuesta, que esté respaldada para creerla. Al público esto le importa, y cada vez un consumidor, como hablábamos en otras sesiones por el tema del COVID, un consumidor cada vez más exigente y más responsable. Antes de ver la herramienta para construir, que seguramente les será muy útil, para construir una propuesta de valor, unos pequeños ejemplos. Durante muchos años, estas dos empresas, Avis y Hertz, fueron el número 1 y número 2 en la renta de automóviles. Pero muchos años. Llega esta empresa, Enterprise, y lo que empieza a averiguar, hablábamos de entender al cliente, dice, bueno, hay una serie de consumidores que nunca han rentado un automóvil y que ni siquiera les importa. Pero eso no quiere decir que no tengan la misma problemática o una problemática para rentar un automóvil. ¿Quiénes son ellos? Como nosotros, que vivimos en alguna colonia, algún fraccionamiento, zonas residenciales. No somos el turista ni somos el hombre de negocios. A lo mejor a veces sí tenemos esa postura. Viajamos a otro país o vamos a hacer un negocio, entonces necesitamos un automóvil por esas características y probablemente lo hemos usado. Pero cuando andamos en nuestro hogar, no tenemos ese papel, se nos descompone un automóvil, chocamos o nos lo robaron, no pensamos en la renta de un automóvil. Al menos no en la Ciudad de México, y creo que en los lugares donde estábamos, Honduras, Colombia, etc., tampoco era lo normal, ni siquiera era así en Estados Unidos. Entonces llega esta empresa y construye una propuesta de valor para este público objetivo, para un público objetivo que nadie había atendido. Y viene y nos dice, Enterprise es la compañía de alquiler de carros del vecindario. Y empieza ahí definiendo muy bien quién es su público objetivo. No es el turista, ni es el hombre de negocio. Por eso muchas de las arrendadoras estaban en el aeropuerto o estaban en las zonas turísticas. Aquí nos dice Enterprise, mi público objetivo es el del vecindario, que se especializa en alquilar a los consumidores que necesitan un carro de reemplazo porque se accidentaron, reparación mecánica, se lo robaron o un vehículo para una ocasión especial. Vemos bien definido el público objetivo y su problemática.
Esto es clave a la hora de definir una propuesta de valor y es clave a la hora de entender a nuestros clientes. ¿Quién es y cuál es su contexto? Porque este público objetivo es el mismo de Avis y Hertz, nada más que el contexto cambió. Si me voy a hacer un viaje a Bogotá, probablemente cuando llegue al aeropuerto voy a rentar un automóvil y va a ser uno de Avis o Hertz. Pero si estoy en la Ciudad de México y necesito un automóvil por estas características, probablemente rentaría uno de Enterprise. Entonces vemos aquí cómo el público objetivo puede ser el mismo. Lo que cambió es el contexto. A mí me llama la atención a veces cuando pregunto, el público meta de McDonald's y el de un restaurante muy elegante, o un restaurante tipo La Mansión en México, algún otro que dice un restaurante para ejecutivos, busquen cada uno en su país. El público objetivo es diferente y rápidamente me dicen sí, no necesariamente. El público objetivo es el mismo. Es el papá que lleva a sus hijos a McDonald's para pasar un rato agradable y es el papá que va con una persona, un colega de negocios, a cerrar hay un negocio importante para la empresa. Entonces, lo importante es definir el contexto. Las 7,000 agencias de Enterprise se encuentran ubicadas cerca de donde viven y trabajan sus clientes. Más del 90% de los americanos vive a 15 minutos de una agencia Enterprise. Quien haya ido a Estados Unidos de hace unos años para acá, sabrá que eso es cierto. En cualquier esquina casi se encuentran una de estas empresas. Y fue la manera como pudo volverse la número 1 arriba de Avis y Hertz. Lo que decía al principio de la charla, no necesariamente estar viendo a la competencia es importante. Preocúpense por el cliente. A Enterprise no le preocupó a Avis y Hertz. A Enterprise lo que le preocupó es cómo debo atender a un público que está abandonado, a alguien que también necesita automóvil por esos factores y nadie lo ha atendido. Centrarse en el cliente y construir una propuesta de valor. ¿Por qué es importante la construcción de las propuestas de valor? Un punto. Primero, orienta el desarrollo endógeno. ¿Qué quiere decir? Me dice lo que debe ser mi negocio, lo que debo tener adentro de mi negocio. Si volvemos con Enterprise, ¿qué tipo de automóviles? ¿Dónde debo estar ubicado? ¿Qué características? ¿Qué modelo de coches? ¿Cómo debo cobrar? ¿Con qué personal? ¿Con qué tarjeta? ¿Cómo debe ser mi negocio? La definición de cómo debe ser mi negocio me la da mi propuesta de valor. Y otra parte importante, me orienta el posicionamiento exógeno. ¿Qué debo comunicar? En el ejemplo que vimos, no debo comunicar lo mismo que Avis y Hertz porque mis beneficios y mi público son otros. Entonces, la propuesta es importantísima para, 1, definir cómo debe ser mi negocio, características, atributos, y 2, qué debo comunicar de él. Muy bien, vamos a la parte interesante. Esta es la herramienta que utilizo para construir propuestas de valor. Hay un muy buen libro por ahí que se llama Construyendo la propuesta de valor de Osterwalder, los mismos que hicieron el bestseller de modelo de negocios, donde está el modelo Canvas. Los 2 libros son bestseller y son fenomenales. Me parece un poco extenso la manera como lo explican. Espero que con esta simple balanza, los que nos están escuchando, si se dedican a esto, puedan rápidamente mejorar la propuesta de valor de sus negocios. Lo que tenemos del lado izquierdo son los beneficios, lo que ustedes hacen o le dan a sus clientes, a sus consumidores. Y del lado derecho, lo que el consumidor hace por obtener lo que ustedes le dan. Promesa, diferenciación y soporte, ahorita los explicaremos, tiene que ver con su empresa, el laboratorio farmacéutico, el supermercado, una empresa de agronomía, lo que sea. Y el lado derecho, lo que paga, el esfuerzo que hace y el riesgo que puede tener un cliente. Vamos a empezar con el lado izquierdo. Promesa, ¿qué beneficios obtendremos de su producto y de su compañía? Y esto es muy importante, diferenciar producto y compañía. Por ejemplo, si estamos hablando de automóviles, para poner un ejemplo muy fácil para todos los que estamos aquí, estamos hablando, por ejemplo, de Toyota y hablemos del Corolla, pues la pregunta sería, ¿qué beneficio obtengo del Corolla y qué beneficio obtengo de la compañía? No es lo mismo. Del Corolla podemos decir, bueno, el beneficio es que, voy a inventarlos, que ahorra mucho combustible y es un automóvil muy seguro en la carretera. Ah, muy bien. Estoy hablando del Corolla, un automóvil muy seguro y
me ahorra mucho combustible. Muy bien. ¿En qué es mejor su compañía? Ahí estoy hablando entonces de Toyota. Bueno, ¿qué beneficio obtengo de Toyota? A lo mejor será un excelente servicio de mantenimiento y una garantía de 7 años. Eso no tiene que ver con el coche. Eso tiene que ver con la compañía. La compañía me da una garantía de 7 años y me ofrece un servicio de mantenimiento muy bueno. Son los beneficios. Definirlos muy bien en cada negocio de ustedes. Me voy a la casilla de diferenciación. ¿En qué es mejor su compañía y producto que otras opciones? Yo podría decir aquí del Corolla, aunque no va a ser correcto, pero podría decirlo. ¿En qué es mejor el Corolla? En su línea. Es una línea muy moderna. Ok, puede ser cierto. El Corolla tenga una línea muy moderna. Es correcto. Pero si yo dije en promesa que el beneficio que me da es que es un automóvil que me ahorra mucho combustible y ¿qué otra cosa dije? Y es muy seguro en carretera, entonces a la hora de preguntar ¿en qué es mejor el Corolla? Tengo que hablar de en qué es mejor para tener esos dos beneficios. Tendría que hablar, por ejemplo, del motor, qué tipo de motor que tiene que permite ese ahorro de combustible y explicarlo bien. Si estoy hablando de seguridad, tendría que explicar la cantidad de bolsas de aire, la suspensión que tiene, los amortiguadores, los frenos, en qué es mejor el Corolla, que lo vuelve muy seguro y muy ahorrador de combustible. Tendría que hablar de eso, porque si no ya no tiene coherencia el estar construyendo una propuesta de valor sólida para mi cliente. Y en soporte, ¿por qué debo de creer eso? ¿Por qué te debo de creer que eres eso en ahorro de combustible, eso en seguridad y que tienes y eres muy bueno en esas dos cosas? ¿De qué tendría que hablar en soporte? A lo mejor certificaciones, el premio que hay cada año respecto a cuál es el automóvil más seguro. Es un premio que se da en Europa, no sé si en América también existe alguno. Es certificaciones que tiene. Si no tenemos nada muy tangible, cuantitativo, podríamos hablar, por ejemplo, de testimoniales. Los testimoniales en la parte de soporte, hablando de cualquier otro negocio, son muy buenos. A mí a veces algunos me preguntan aquí, otro ejemplo, decir que mi empresa tiene 40 años en el mercado, ¿es un buen soporte? No lo sé. A veces 40 años, en términos estrictos, sí puede ser soporte. ¿Es un buen soporte? No lo sé. Hay empresas que tienen 40, 50 años y no han hecho cosas interesantes. Y ahí más o menos se mantienen. Entonces no es un gran soporte. En soporte tenemos que contestar, ¿por qué debo creer lo que me dijiste arriba? Que eres mejor en eso, etc. Estamos hablando de un laboratorio farmacéutico, importante en esta charla de talento farmacéutico. ¿En qué es mejor su producto y compañía? A mí me parece que algunos laboratorios fallaron en el tema de la compañía. Tenían muy buenos productos, pero la compañía no aportó quizá mucho a sus clientes, alianzas, farmacias, a los médicos, a los hospitales, a buscar diferentes alianzas, grupos, clientes con los cuales aportar valor a sus consumidores. Muy bien, vámonos con el lado derecho. Sigamos con el automóvil, aunque no hay mucho que mover ahí. El precio, ¿cuánto paga por el automóvil? De pronto aquí el ejemplo es muy simple, pero por ejemplo, si hablamos de maquinaria, no es el precio que paga por la máquina. Por eso dice ahí, ¿cuál es el costo total de su oferta de principio a fin? Trabajo con mineros en Perú, en Lima, y hay mucho de este sector, y platicando con algunos que compran maquinaria pesada para el sector, un factor clave a quienes yo conozco son a los que distribuyen maquinaria y refacciones para el sector minero. Platicando con ellos, me dicen, bueno, un factor importante no es la máquina, es cómo hacer para llevarnos la otra. No es que la anuncie en Mercado Libre y se va. Entonces, si yo vendo la máquina a un precio, pero mi cliente tiene que pagar algo adicional para que se lleven su máquina vieja, pues eso tengo que agregarlo al precio, porque es algo que va a desembolsar mi cliente. Si de pronto es una maquinaria muy nueva que requiere capacitarse el operario, que no sabe utilizar ese tipo de maquinaria innovadora, y el cliente va a desembolsar una cantidad para capacitar al operario, bueno, hay que ponerlo ahí en el precio. Entonces ya no nada más es cuánto vale la máquina. Puede ser también la máquina
más que se lleven la máquina vieja, más lo que voy a gastar en capacitar al operario. Es importante hacer ese análisis porque puede llegar un competidor con un precio poquito más alto y se lleva al cliente, y a lo mejor nosotros decimos, pero ¿cómo quedó más caro y se lo llevó? Sí, pero probablemente incluyó el llevarse la máquina vieja y la capacitación al operario. Le agregó valor al cliente. Entonces hay que considerar todo esto en el precio, no nada más cuánto se paga por algo, lo que el cliente va a desembolsar por poder hacer uso de ese producto. Esfuerzo. ¿Qué tiene que hacer el cliente para hacer negocios? Si volvemos con este ejemplo de la maquinaria, esfuerzo. Llevarme la otra máquina. Tengo que capacitar a mi operario. Tengo que conseguir los repuestos. Tengo que analizar todo lo que un cliente hace por obtener ese producto. Vámonos a otro ejemplo simple. La gran mayoría que están aquí son de Guatemala, creo. Entonces, en Guatemala, pero también en Colombia ya está, Interjet. Interjet, si ustedes lo toman para venir a la Ciudad de México, tiene algo interesante. Yo me gusta más Aeroméxico, pero Interjet tiene algo interesante. Si se meten a su página, compran el ticket, Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, y ahí tiene una opción que es, ¿a dónde vas? A Santa Fe. Santa Fe es la zona corporativa de la Ciudad de México. Vas a Reforma, vas a Polanco. 3 zonas típicas de un viajero extranjero que venga a la Ciudad de México. Si es alguien de Bogotá que viene a hacer negocios a la Ciudad de México y va a Santa Fe, entonces le puede picar ahí en la página, le da clic en que va a Santa Fe, se ajusta su precio y ya. De manera que cuando llegue a la Ciudad de México, no mueve un dedo, se sube a un bus y lo llevan directamente a Santa Fe. No conozco yo Interjet, pero ¿por qué pudo hacer eso? ¿De dónde pudo haber venido la idea? A mí me parece que de esfuerzo y de riesgo. Esfuerzo. Cuando la gente viene a la Ciudad de México le dicen, ten cuidado, es peligroso. Lo mismo que nos dicen cuando vamos a otro lado, a Tegucigalpa, Bogotá, etc. Es muy peligrosa la ciudad, cuidado, te roban, no tomes los taxis en cualquier lugar. Más, cuídate hasta de Uber. Nos dicen todo eso. Entonces preocupa al turista extranjero o al hombre de negocios extranjero y ya hay un esfuerzo. Llegando a la ciudad, ¿qué voy a tomar? ¿Qué taxi busco? Y vean ahí, riesgo. ¿Qué puede fallar? Probablemente Interjet dijo, lo llevo, lo dejo en el aeropuerto, a ver con quién se sube y lo atracan. O el típico secuestro express, que en Latinoamérica sufrimos mucho de eso. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor ya no quiera, aunque no tiene la culpa Interjet, pudiera ser que ya no decida o volar con esa aerolínea o ya ni siquiera venir a la Ciudad de México. Entonces, son factores que Interjet seguramente vio el esfuerzo que hace mi cliente para llegar a su destino. ¿Qué puede pasar? Lo agrego, que cuando el lado derecho es más fuerte que el izquierdo, si el esfuerzo y riesgo es superior a lo que estoy ofreciendo, mi propuesta de valor es muy mala. Entonces, cuando el lado derecho es pobre, ¿qué tienen que hacer? Mejoren la casilla de promesa, agreguen beneficios para hacer una propuesta de valor mucho más sólida. En este caso, esfuerzo y riesgo, buscar el transporte, riesgo, me pueden secuestrar. Entonces, ¿qué beneficios? Vamos a la casilla de promesa. ¿Qué beneficios obtengo de su compañía? Te llevo hasta Santa Fe, te llevo hasta Polanco. Eso no es un beneficio de producto, el producto es el avión. La compañía me lleva hasta Santa Fe. Entonces, yo creo que las buenas propuestas de valor vienen de que también analizo esfuerzo y riesgo por parte de mi cliente. Porque a veces tenemos buenos productos y no se venden. Buenos beneficios no se venden porque no hemos analizado otros factores que el cliente tiene que hacer. Vean este último ejemplo. Empresa guatemalteca. Está muy cerca de Ciudad de Guatemala. En Ciudad de Guatemala se acaban de mover a carretera por Salvador. Noviagro. Es una empresa, como ven ahí, del agro. ¿Qué venden ellos? Desde el punto de vista de producto, venden productos de nutrición vegetal. Desde el punto de vista de marketing o de negocio, lo que venden son mejores cosechas. ¿Qué pasó en esta compañía? Cuando los conocí, me decía David, tenemos muy buen producto,
Es más, creemos que en Centroamérica somos los que tenemos el mejor producto de nutrición vegetal. La nutrición vegetal es un producto para las plantas, etc., para tener mejores cosechas. Y las ventas empezaron a bajar un poco. Haciendo un análisis, como les comentaba al principio, tratando de entender al cliente, fuimos a visitar las hectáreas, el campo de los clientes de Noviagro. ¿Y qué era lo que pasaba en resumen? Noviagro ponía el producto de nutrición vegetal, lo dejaba en la compañía. La compañía lo metía en una bodega, ahí se almacenaba. Es un producto que hay que hacer mezclas, como mucho producto alimenticio. Entonces llegaba la persona que va a aplicar el producto, pedía producto, hacía las mezclas y lo aplicaba en el campo. Muy bien. De repente llegaba el supervisor y le decía, oye, ¿qué pasó en esas hectáreas? El campo quemado. ¿Qué era lo que decía quien aplicaba el producto? Te he comentado, te he dicho varias veces que el producto de Noviagro no sirve. Acuérdate que hace 6 meses pasó lo mismo. Es un producto que no sirve. Si el supervisor le cree, el supervisor que hacía iba con el director de compras. Ya no le compres a Noviagro, porque dice Juan que el producto sale mal y por eso tenemos parte de la cosecha quemada. El producto era muy bueno. Yo le creo a David que era el mejor producto de nutrición vegetal de Centroamérica. ¿Quién estaba fallando? El aplicador, quien aplica el producto en sus empresas, en los clientes. Podría decir Noviagro, pero eso ya no es mi culpa. No es tu culpa, pero depende cómo definas que vendes. Si yo soy el director de Noviagro y digo vendo productos de nutrición vegetal, sí, la culpa es de ellos. Pero si yo digo vendo mejores cosechas, mejor definición desde el punto de vista de mercadotecnia, vendo mejores cosechas, entonces si la cosecha no es mejor, sí es mi culpa y tengo que averiguar por qué la cosecha no es muy buena. Se averiguó. Yo le decía a ellos, si ustedes hubieran hecho esta balanza desde antes de tener su estrategia de comercialización, pues era muy fácil. En esfuerzo debieron haber contestado, ¿qué esfuerzo hace el cliente para que el producto sea útil? Hacer la mezcla, capacitarse. Riesgo, ¿qué puede fallar? Que la cosecha se queme. Noviagro puede decir, no es mi culpa, yo vendí el mejor producto, lo quemaron ellos. Sí, pero no vamos a discutir quién tuvo la culpa. El problema es que te vas a quedar sin clientes. Tampoco es culpa de Interjet que secuestren a un pasajero. Él ya lo dejó en el aeropuerto. Pero si puedo hacer algo para evitar, entonces tengo una propuesta de valor mucho mejor que la competencia. Entonces, esfuerzo era lo que tenía que hacer el cliente de Noviagro para poder capacitar y que el producto fuera útil. Riesgo que fallara. ¿Cuál es ahora la nueva propuesta de Noviagro? Recuerden, cuando algo está pasando en esfuerzo y riesgo, agreguen en promesa. ¿Qué agregó Noviagro? Bueno, como el producto sigue siendo el mismo, que lo importan de Corea. ¿Qué agregó Noviagro? Capacito a tu personal. Estaban pensando si ellos aplicaran el producto. Por la cantidad de clientes y espacio era un costo muy alto. Lo que decidió Noviagro fue, tú compras el producto y va incluida la capacitación a tu personal. 1, disminuimos esfuerzo. 2, garantizamos o trataremos de garantizar que lo haga bien y por lo tanto disminuye el riesgo de que falle el producto en el campo. Como ven, me parece una balanza, por lo menos a mí que la he utilizado mucho, pero me parece una balanza bastante sencilla de presentar a nuestros clientes para que lo tengan ustedes, para que ustedes en su negocio hagan su balanza, una empresa farmacéutica, una empresa del sector automotor, cualquier negocio, del lado izquierdo, qué le ofrecen a sus clientes, en qué son diferentes y el soporte, por qué te debo de creer. Y del lado derecho hagan un buen análisis de qué está pasando con sus clientes y traten de resolver los esfuerzos y riesgos. Un ejemplo muy actual, para aquellos que piensan estudiar maestrías en administración, salió no sé si la conozcan, ahorita me platicarán, salió una empresa, una escuela que se llama The Power MBA, solamente es el MBA, The Power MBA. ¿Qué fue? Ya tiene una cantidad de alumnos impresionante en el mundo, es en línea. ¿Qué fue lo que hizo? Disminuir esfuerzo y riesgo. Quien analice ese MBA, The Power MBA, nos dice ahí en su página, solamente tienes que estudiar 15 a 20 minutos al día. Imagínate un MBA con esa cantidad. Entonces, analizan bien su propuesta en la página,
lo que hizo fue disminuir esfuerzo y riesgo y aumentó la promesa. Mejoró algunos aspectos que los MBA no tienen. Algunos dicen que no es un MBA tan serio, más bien que no es serio respecto a otros MBAs más formales, certificados, más académicos. Pero es una excelente propuesta de valor para el que no le importa el título, no le importan muchas cosas, lo que quiere es aplicar rápidamente a su negocio. Por ahí búsquenselo, The Power MBA. Bueno, el tema que seguiría, no lo veremos aquí o no lo veremos hoy. No solamente es importante construir una propuesta de valor, no solo es importante, también es importante saber comunicar. Y hay elementos, hay herramientas para poder comunicar lo que más se acerque y lo que sea un poco más emocional para nuestros clientes. Pero eso será un tema de otra charla, bastante también interesante. Ahí mi experiencia es que hay empresas con muy buenas propuestas de valor, pero muy mal comunicadas, y por eso llegan a ser fracaso. Bueno, pues hasta aquí este tema, dije media hora exacta. Este tema que me parece interesante para construir una propuesta de valor en sus empresas. Adelante, Edgar. Gracias, Gustavo. La verdad es que un contenido bastante enriquecedor. Pues bueno, si en este sentido Keudis y Marjorie quieren aportar algo en relación a lo que ya nos platicó Gustavo, damos la palabra, o Gustavo, si quieres hacer algunas preguntas específicas. A mí me gustaría, conociendo el talento de los panelistas, que quizá pudieran, de lo que escucharon y conocen mejor que yo, qué está pasando y recomendaciones para el sector farmacéutico, o si quieren hablar de otro sector, adelante. Pero específicamente yo creo que el sector farmacéutico sé que es su fuerte, es su expertise. Así que me gustaría escuchar, y yo creo que el público también, qué está pasando con este tema en el sector. Vamos en orden. ¿Quieres, Keudis? No, gracias, Edgar. Sí, inicio. Gracias por tu ética. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que tratan de verte mucho, corrígeme si me equivoco, la propuesta de valor servicio, pero para mí servicio es una expectativa que debemos tener, una expectativa que tú tienes, y si tú no la logras, pues obviamente no vas a estar allí, no vas a cerrar con ese laboratorio farmacéutico o con ese visitador médico, porque lo llevamos a ese punto, ¿no? Entonces, para mí es algo importante lo que tú hablabas sobre segmentar, sobre escoger muy bien nuestro público objetivo. Y cuando nosotros definimos muy bien nuestro público objetivo, es mucho más fácil poder crear un valor. Si lo llevamos a nuestra profesión, lo ideal sería de qué manera puedo yo ser diferente y agregarle valor al trabajo del doctor. Pero no tomemos en cuenta la palabra servicio, porque servicio es una expectativa. Nosotros todos debemos brindarle un servicio a nuestros doctores. Y si no lo hacemos, pues obviamente la expectativa. Creo que se nos fue, ¿verdad, Edgar? Está en mute. Ya, listo. Ahora sí, no, perfecto. Bueno, eso era lo que yo quería comentar con respecto a ese punto, pues muy orientado a lo que nosotros como visitadores médicos. Buenas noches, excelente ponencia, Gustavo. Permíteme expresar que parte de lo que tú decías, hoy día lo estamos viviendo, tanto en el sector farmacéutico como en el resto de los sectores, que es la practicidad. Eso es lo que buscamos hoy día. Yo me considero que soy uno de esos consumidores que la practicidad, por la falta de tiempo de tantas actividades que tenemos a diario, y en eso es que debemos basarnos en cuanto a esa propuesta de valor, ya sea dentro como de la visita médica o de ese emprendimiento que tenga cualquiera de los oyentes en la noche de hoy. Es lo más importante pensar primero en el consumidor antes de
ofrecer efectivamente validado a la mano, pero lo primordial es el consumidor hoy día y la practicidad para que ahorre tiempo en cuanto a las funciones del día a día. Gracias. No, definitivamente, como bien decía Keudis, la percepción del servicio va a ser muy variable dependiendo de la situación en que se encuentra nuestro cliente, porque si encontramos a un cliente que ha quedado insatisfecho con alguien más de la competencia que llegó y quedó insatisfecho, eso lo predispone a tener mucho más controles y a ser mucho más exigente en el tipo de servicio que pueda percibir de nosotros. Pero yo creo que la parte fundamental que tenemos que ver nosotros es que estamos dispuestos a hacer como marca, como compañía, que estamos dispuestos a ceder. Pues, ojo que no estamos diciendo que si lo decimos así en palabras muy coloquiales, que nos demos de todo por el cliente, porque al final todo tiene que ser una balanza. Pero yo me recuerdo en una ocasión un negocio con una institución. Ellos nos habían adjudicado la compra de un medicamento, y este medicamento, la marca que yo estaba promocionando en ese momento, traía muy específico en su empaque primario que no necesitaba refrigeración y soportaba una temperatura hasta 30 grados. Entonces aquí en Guatemala fácilmente la mayoría de lugares están acondicionados para una temperatura a esa escala. Pero cuando yo estaba entregando el producto en el centro, me dicen, mire, nosotros no tenemos espacio porque ese producto necesita refrigeración. Entonces yo le digo, mire, realmente el producto no necesita refrigeración, porque aquí lo trae impreso y dice que soporta hasta 30 grados centígrados. Pero es que miren, nosotros usamos uno que necesita refrigeración, seguramente porque las especificaciones de ese producto sí lo requieren. Y entonces la negativa de ellos, no querían recibir el producto. ¿Por qué? Porque no tenían espacio en cuarto frío. Entonces, pero cuando uno llega a conocer la parte de la necesidad a la que está llegando el cliente, entonces uno tiene que ver y decir, bueno, la ventaja competitiva que tiene el producto realmente es la especificación que trae impresa. Pero si nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que estamos vendiendo, no vamos a poder darle ese valor que tiene el producto. Porque bien dicen por ahí que un buen servicio no hace bueno a un producto, ni un buen producto o un mal producto hace malo a un servicio. Se van a clasificar por aparte, pero la percepción del valor que se le está dando a ese servicio, yo creo que el cliente es como lo va a interpretar. Y muchas veces nos dejamos llevar por las experiencias que los clientes han tenido y no podemos nosotros demostrarle al cliente lo que somos capaces de hacer con nuestro producto. Entonces, aunado a esto, yo creo que la parte fundamental es, como decía Keudis, y bien lo mencionabas, Gustavo, es la segmentación. Y cuando hacemos la segmentación, yo creo que va desde tres pilares, que tiene que ver con la parte de que tengamos al cliente correcto. Y tener al cliente correcto significa conocer nuestro mercado y conocer a qué tipo de cliente estamos nosotros destinando todo nuestro enfoque, toda nuestra estrategia. Cuando ya tenemos al cliente correcto, podemos hacer nosotros entonces una promoción correcta. Y esa promoción correcta requiere tanto de elementos, herramientas, pero también las personas. Las personas tienen que tener una capacitación específica en el producto que están promoviendo. Y eso nos lleva a otro pilar, que es la frecuencia correcta. Entonces, porque emocionamos a un cliente con un producto nuevo y solo lo dejamos con la tentativa de que el producto es bueno porque es nuevo, pero de ahí lo abandonamos. Esa frecuencia es la que se tiene que cuidar. Entonces, si llevamos el mensaje, tiene que ser secuente, para que tengamos nosotros un resultado que realmente estamos esperando. Muy bien, Edgar. Fíjate que me gustaría comentar, qué bueno que han platicado del tema de servicio. Si me permites unos minutos más, Edgar.
Claro, Gustavo. Gracias. Qué bueno que lo tocaron, y yo creo que es importantísimo en esta propuesta de valor. Los ejemplos que mencioné, y ahorita voy a mencionar otros, efectivamente no hablamos del producto. Partimos, y está pasando en muchos sectores, estamos partiendo que el producto, a veces el consumidor no puede diferenciar, ni hace gran esfuerzo para diferenciar si el Corolla es mejor que el Civic o no. A alguien le da lo mismo, a muchos les da lo mismo. Sé que hay otro segmento de mercado que a lo mejor un diseño de automóviles, unas llantas, unos rines, sí le pueden ser diferente. A quien compra un Mustang probablemente sí. Pero en muchos productos no hay diferencia. Y en otros, por ejemplo, el sector farmacéutico, son hasta commodities. ¿Para qué sirve esta balanza? Precisamente cuando no podemos diferenciarnos a través de un producto, entonces tomemos herramientas de servicio. Servicio, ¿qué vimos en el ejemplo de Toyota o qué vimos en Interjet? Pues, el vuelo a mí me da lo mismo del tipo de avión, etcétera. Aeroméxico no, o Interjet, o Volaris, o Copa, o Avianca, es igual, pero el servicio no. Los productos pueden ser los mismos, pero el servicio no. Entonces, en esa balanza de esfuerzo y riesgo, el caso que mencionamos de la minera, no fue que tuviéramos un mejor producto, ni que tuviéramos mejores refacciones para maquinaria minera. No, lo que hicimos fue mejorar en términos de que yo me llevo tu máquina. ¿Tienes problemas para llevártela? Yo me la llevo. Eso se llama servicio. Yo te capacito al operario. ¿No sabes cómo hacerlo? Yo lo capacito, va incluido en el precio. Eso se llama servicio. Voy a hablar de otro cliente en Perú. Un cliente que me decía, vendo un commodity, vendo fierro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para diferenciarme? Si el fierro es fierro en cualquier parte del mundo. Bueno, a ver, otra vez, ir a analizar a los clientes. ¿Qué hicimos? Fuimos a ver dos. Resultó que algunos de sus clientes se dedican a la construcción o le venden al sector constructor. Entonces, averiguamos que le compran fierro a esta persona que conocí y ellos, ¿qué hacen? Lo guardan en una bodega. Después, cuando les habla un cliente que es del ramo de la construcción, le dicen, envíame tanto, pero en tales medidas, porque así lo necesitan en su industria de construcción, en su negocio. Entonces, lo que le dijimos a este cliente, a ver, mejoremos el esfuerzo. Si mi cliente al que yo le vendo el fierro está haciendo el esfuerzo de guardarlo en una bodega y después parametrizarlo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Agregamos beneficios. Ahora no solamente vendo fierro, que termina siendo un commodity. Vendo fierro, pero yo lo almaceno, te manejo la bodega y lo parametrizo, tú nada más me das las medidas a las que las quiere tu cliente. Entonces, lo que dijo Keudi es importantísimo. El tema del servicio no lo puedo quitar, porque hoy el servicio es lo que me está dando la ventaja competitiva. El servicio me está dando el diferenciador, sobre todo en aquellos sectores donde lo que vendo es un commodity. Entonces, cuando oímos la frase, vendo commodity, ¿hay que pelear por precio? No hay que pelear por precio nunca. Mejor maneja su almacén, parametrízalo, hazle más cosas, agrégale valor, disminuye esfuerzo, agrega beneficios y cóbrale bien. Y funcionó con este cliente. Entonces, qué bueno que tocan el tema del servicio, porque para mí hoy el servicio es la ventaja competitiva. No está en el producto, no está en el automóvil, no está en el televisor, no está en la computadora. Vean el caso de Apple. La computadora no es mejor que otras, pero el día que se descomponga, ahí está el asunto. El servicio que dan, el trato, la información en tienda. En el servicio está esa disminución de esfuerzo y riesgo y la diferenciación del negocio. Entonces, yo creo que gran aporte haber hablado, no lo hice yo, gran aporte haber hablado del servicio como una ventaja para mejorar mi propuesta de valor. Gracias, Edgar. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por aquí lo adicional que nos aporta. Para agregar algo, quería agregar algo también. Hay una manera muy sencilla de poder descubrir cuál es nuestra propuesta de valor. Podemos tomar un doctor, y hablo siempre de la industria farmacéutica, que nos mucho a nosotros, un doctor que se paga bastante afín. Podemos, teniendo la confianza, preguntarle qué te hace a ti prescribir mi producto en vez de los demás. Entonces tú allí podrías saber cuál es tu propuesta
propuesta de valor. Esta persona te podría dar luces de lo que tú estás haciendo realmente diferente y lo que te hace diferente, porque bien lo decía Gustavo, en todo momento nosotros debemos evitar ser vistos como un commodity, porque al momento que nosotros somos vistos como un commodity, perdemos el valor simbólico, y cuando perdemos el valor simbólico, obviamente al vernos como uno más del montón, no van a dar la diferencia con el precio y se van a ir por un producto más barato. Entonces eso debemos tenerlo presente también. Excelente. Gracias, Keuris, por el aporte. No sé si Marjorie quieres adicionar algo. Bastante de acuerdo con Keuris, porque hoy día la gente lo primero que busca es el precio. Entonces, al darle un valor y al servicio, como se está hablando ya, como lo dijo Gustavo y como lo dijo Keuris, ya ahí las personas no se van a enfocar tanto en el precio, sino en el servicio, y eso es muy importante. Excelente. Y pasamos a ver entonces si hay alguna pregunta por acá. Creo que solo muchas gracias. Mauricio, buenos saludos a Gustavo. Buena presentación. Bueno, no sé si los que están dentro de la sesión de Zoom tienen alguna pregunta. La pueden hacer a través del chat, por favor. Indicamos si hay alguna pregunta. Y yo creo que no tienen ninguna duda. Pues nos gustaría, hoy les voy a dejar a través del chat. Ok, sí está llegando una pregunta por ahí. Nos dice Diego, ¿cómo se podría aplicar esta propuesta de valor a productos como la producción musical? Interesante pregunta, pero si quieres abordarla, Gustavo. Sí, claro que sí. Gracias por preguntar, Diego Rojas. Si quieres tomar el micrófono más para decirnos específicamente a qué te dedicas dentro de la producción musical. Bien, ¿me escuchan ahí? Muy bien. Sí. Ok, muy buenas noches a todos. Antes que nada, pues bueno, quiero agradecer a Gustavo por esta excelente presentación. De verdad que estoy aprendiendo un montón. También agradecer a los organizadores de esta charla. Creo que tiene altísimo valor, hablando precisamente de valor, este tipo de espacios para conversar acerca de estos temas, ¿no? Y ya, bueno, para responder específicamente a lo que me pregunta Gustavo, con respecto a la producción musical, digamos que yo en este punto estoy, digamos, reelaborando todo mi material de producción artística que tiene que ver con músicas experimentales y afrolatinas. En este caso, digamos que he estado estudiando muy de cerca a los artistas que pues están sonando en los diversos medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, Daddy Yankee, Maluma, que sería, digamos, como el mainstream, ¿no? Que es lo que ahorita, que digamos, como está sonando bastante fuerte en distintos lugares. Pero también hay otros artistas que no podemos olvidar, como por ejemplo Ricky Martin, Carla Morrison, bueno, que están haciendo, digamos, otras propuestas un poco distintas en cuanto a una música un poco menos, digamos, exuberante en términos de lenguaje y demás. Y me preguntaba cómo funcionaba esto de la propuesta de valor ya directamente con el usuario, es decir, no el cliente comprador, digamos, no sé, de artistas para festivales, sino directamente el consumidor, ¿no? La persona que va a YouTube, la persona que va a Spotify, etcétera, y quiere escuchar la música de un artista. Me vengo preguntando mucho acerca de cómo se conectan esas necesidades que tienen los consumidores con esas, digamos, con esas músicas. ¿Qué tanto está determinada esta relación entre el consumidor final y el productor artístico? Por estos, digamos, estos servicios como Spotify, ¿no? Digamos que ese sería un cliente para un artista en dado caso, ¿no? Entonces no sé si de pronto haya manera de abordar ese tema desde aquí con lo que hemos hablado esta noche. Yo sé que no es tan sencillo porque pues es un intangible, ¿no? Ahí hay pues otras, digamos, otras características en los productos artísticos que le pueden dar valor agregado, pero pues quisiera saber ustedes cómo lo ven. Ok, Diego.
complicado, no somos expertos en tema musical, pero ahí vamos. Primero, no hagas distinciones, una recomendación, si es un tangible o un intangible. Que no te importe eso. Lo dijo Marjorie otra vez. Lo que importa es tu cliente. Eso es lo importante. Piensa en el cliente, qué busca, qué le gusta, qué le agrada de la música, qué está escuchando, qué no le gusta de lo que escucha. Y te voy a poner una propuesta de valor. Hablaste de los dos primeros que mencionaste, que me parece son más reggaetoneros. Daddy Yankee, reggaetonero de los primeros. Y si ves cómo nace el reggaetón, para mí, no sé, tú sabes más de música y a ver si coincides, para mí es una excelente propuesta de valor que yo creo que sí nació de un escritorio. ¿Por qué razón? ¿De dónde eres, Diego? Soy de Bogotá. Ok. Toda esa zona Caribe, muchos, Centroamérica, nos escucha alguien aquí de Tegucigalpa y Guatemala, Centroamérica, escuchaban, si les gustaba algo por el estilo, el hip hop, el americano. ¿Qué fue lo que hizo el reggaetón? Yo creo que algo que mencionábamos con el ejemplo de Enterprise. Tengo un grupo de clientes que sí escuchan hip hop, pero de pronto no les gusta mucho. Entonces hicieron una música igual, con frases, con rimas, pero a ver, ¿qué le gustaría al centroamericano? Pues ver algo mucho más latino y no el negro afroamericano que mencionaste también al principio. No creo que dijiste afroantillano. El hip hop afroamericano. Quieren ver algo mucho más cerca de su público. Entonces, si ves los primeros videos, y mucha de la música del reggaetón, quitaron al afroamericano y te metieron a gente centroamericana, con el estilo de vida mucho más caliente, más sensual, que se vive en esa parte del Caribe, con una música también de rimas, no el hip hop, y yo creo que por eso tuvo ese éxito. Hay muchos que no les gusta el reggaetón, y no vamos a hablar de ese tema, pero a muchísimos no. Pero yo creo que el éxito del reggaetón nace de poder darle a su público objetivo, que es el del Centroamérica, Caribe, algo que no tenían. Y tenían que estar consumiendo el rap o el hip hop. Eso con respecto al primer ejemplo que pusiste. Después hablaste de Spotify o de llegar y conectar directamente con los consumidores. Te vuelvo a contestar igual. ¿Cómo son tus clientes? ¿Con quién quieres estar? Hay quien de repente quiere llegar con diferentes segmentos. Ahí está un Miguel Bosé queriendo llegar hasta con mercados infantiles. Y de repente podemos tener público que quiere seguir fiel a su mismo público objetivo, que lo ha venido desarrollando durante muchos años y no se mueve y los atiende. Chécate un Roberto Carlos en Brasil. Entonces, ¿quién es tu público objetivo? ¿Dónde lo quieres? Ahora, Spotify. Si hablas de la relación que puede haber entre un cliente y un Spotify, primero hay que preguntarnos dónde quiero estar, qué valor me aportan. Yo creo que un gran fracaso de muchos artistas es no haberle seguido generando valor a sus clientes. Si lo vemos como producto, el cantante o el músico, para mí dejaron de generar valor a los clientes. ¿Quiénes son aquellos artistas que han seguido vigentes? No importa la aplicación, porque la aplicación en la que quiero estar es con cuál me conviene, sino porque han seguido vigentes. Yo creo que porque son músicos o grupos, artistas, que han sabido mantenerse en la preferencia de su mercado meta, que lo han definido muy bien y han sabido agregar valor a través de mejores relaciones. No vamos a tener tanto en música, pero yo creo que por ahí podría ir, Diego. Entonces, si me quieres escribir después, adelante, pero por ahí podría estar la respuesta. Gustavo, muchísimas gracias. Nada. Creo que hay por ahí otra pregunta, Edgar. Sí, esa es la que estoy viendo por acá. Bueno, nos dice Alfredo, ¿es la propuesta de valor la que nos servirá para convertir a los usuarios en clientes? Gracias, Alfredo, por la pregunta. A mí me parece, por los significados de la palabra usuario y de cliente, que a reserva que me digas, Alfredo, sería el revés. Un usuario es alguien que ya me consume. Un cliente no necesariamente me consume. Cliente potencial, por ejemplo. El caso de Enterprise, había clientes potenciales, los que viven en las zonas residenciales, y no solamente no me consumen a mí, dijo Enterprise, no le consumen a nadie. La propuesta de valor atrajo a esos clientes
y los convirtió en usuarios. Otro ejemplo bastante trillado, el Circo del Sol, Circo du Soleil, hoy con problemas económicos, a punto de quiebra, parece ser que lo van a comprar. El Circo du Soleil, ¿para quién fue? Para el adulto. El adulto que estaba cansado y no le gusta ir al circo tradicional, llevaba a sus hijos, iba por llevar a sus hijos, pero no le gustaba. Entonces a un público, a un cliente que no le gusta ir a los hijos, lo atrajo con una producción, Diego puede saber de esto, una producción, un performance, entre ellos la música, muy buena en lo que definió qué le gusta al adulto, qué no le gusta al adulto, a dónde va, al teatro, cine, conciertos, no le gusta el circo, entonces le doy cosas parecidas al cine, teatro, concierto, ópera, música, danza, performance. Le quito lo del circo que no le gustan, los animales, eso le gustan a los niños. Entonces creó una propuesta de valor muy buena para unos clientes que nadie tenía, el adulto, y los convirtió en usuarios. Entonces, Alfredo, sí, la respuesta es la propuesta de valor muy bien construida y muy bien definida para un público que no es actualmente tu usuario, no es tu consumidor, por supuesto que los puede atraer. Sobre todo, Alfredo, la propuesta puede ayudarte a atraer al que no es usuario de nadie, de ninguno. Si logramos entender muy bien sus problemáticas, por qué no usan, por qué no consumen, qué les molesta, qué hacen, si podemos entender muy bien eso, entonces podemos construir una propuesta de valor que nos atraiga a ese público que nunca ha consumido. Vuelvo con el Power MBA, yo creo que va dirigido al público que no le interesaba estudiar una maestría en administración, un MBA. ¿Por qué? No quieren estudiar mucho, no tienen tiempo, etc. Estudiamos bien esos factores y los podemos atraer con una propuesta. Entonces, sí, Alfredo, pues yo creo que la respuesta es, la propuesta de valor atrae a los clientes y los convierte en mis usuarios. Bueno, en particular quería comentar algo al respecto. Me queda muy bien claro lo que tú me dices, amigo. ¿Se puede? Sí, pues ya estás ahí adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias porque tu ponencia está magnífica, bastante muy clara la posición que marca sobre este tema de la propuesta de valor. Y me surgió la duda, sobre todo con la participación de Diego, que puso el ejemplo de Spotify, pues un ejemplo bastante nutrido sobre un producto que pues es básicamente de los más actuales, de los más, podríamos decir, populares, y bueno, pues es para escuchar la música en este momento, en el momento que nosotros querramos. Particularmente, bueno, en el caso de Spotify, cuando menos es mi pensar, pues es toda esa música que de alguna forma el usuario necesita. Sin embargo, no todos tienen la contratación premium. O sea, es decir, cualquiera puede tener el acceso a Spotify. Obviamente, pues cada media hora va a tener los comerciales. El asunto aquí es que es un usuario. Entonces, al ser usuario, bueno, Spotify vende de alguna manera, o bueno, la propuesta de valor es que se vuelva cliente, como suscribiéndose a su plataforma y ser cliente premium. Es por eso que de alguna manera me llamó la atención este asunto, Gustavo. Ok, y bien interesante lo que dices. Esto cada vez es más común, el llamado pago por uso, pago por hora, pago por servicio. Netflix, por ejemplo. Pago y ya no quiero, lo cancelo y lo vuelvo a querer y ya. Eso es una estrategia, más que de la propuesta de valor, esa es una estrategia comercial que cada vez se está utilizando más. De hecho, si me permiten, platico rápido un ejemplo bastante complicado, no el caso de Spotify, mucho más complejo, de aerolíneas, fabricante de turbinas. Rolls-Royce es uno de los únicos dos más fuertes fabricantes de turbinas junto con GE. ¿Qué hizo GE? GE, para diferenciarse de las turbinas Rolls-Royce, a Airbus, Boeing, Embraer, fabricantes de aviones, no solamente le vende la turbina, vean esta parte del esfuerzo y riesgo. ¿Cómo le disminuye el esfuerzo? Le vende la turbina pero la instala. Me está agregando valor, disminuye el esfuerzo, me agrega beneficio. Y después dijo, ok, te vendo la turbina y la instalo. Y yo le voy a dar mantenimiento a las turbinas siempre.
Imagina la cantidad de gente que despidió Boeing, Airbus, Embraer, porque ya no necesitan gente para mantenimiento de las turbinas. Estás agregando un gran valor. Y después se atrevieron a decir, te vendo la turbina, te la instalo, le doy mantenimiento, pero te cobro por uso. Le ponen un GPS, localizador, y la turbina está yendo de Bogotá a Madrid, ¿no? Te cobro por ese uso. Hoy, es lo que dijo Alfredo Tejeda, es mucho más común cada vez, es una estrategia comercial para tratar de hacer más justo el cobro. Y hoy la justicia del cobro es un diferenciador en muchos negocios. Como propuesta de valor del caso de Spotify, podría haber sido mencionar quizá a Can Radio. No sé si Diego o alguno de ustedes conozca esa plataforma, Can Radio. ¿Cuál es su propuesta de valor? Esa yo la tengo, porque a mí me gusta, porque Spotify trae un relajo en la manera como tiene la música. A mí me gusta la música organizada. Ese es mi gusto, mi segmento, como decía Keudis. ¿Cómo la tiene? Renacentista, barroco, clásico, romántico, impresionista, hasta siglo XX. Trae la música muy bien catalogada, eso a mí me gusta. Perdón, eso a mí me gusta a la hora de buscar a quién voy a escuchar. Entonces Can Radio para mí es una mucho mejor propuesta de valor que Spotify. Cobran lo mismo las dos. Si alguien, no sé si Diego está en Can Radio, que sabe de todo esto, pero a mí en particular me gusta por ese orden que tiene de la música. Me gusta mi biblioteca bien organizada por época y por género. Ese, Alfredo, hubiera sido un buen ejemplo de propuesta de valor en términos de alguien que compite con Spotify. Pero bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, felicidades por tu tema interesante y bueno, pues experto en el tema, por supuesto que eres. Un saludo, un abrazo. Gracias. No se te oye. Gracias por la participación, Gustavo, y Alfredo también por tu participación ahí, aporta también. Nos dice Aníbal, estoy muy de acuerdo con Mario, al final el objetivo de una propuesta de valor o servicio debe ser dirigida al consumidor final, en nuestro caso, el paciente, no al médico, no a la farmacia. Es lo que nos dice Aníbal. Yo creo que tiene mucha lógica. Y vamos a cerrar el tema, que se nos ha ido la hora así como si nada, ¿no? El tiempo vuela. Y gracias Gustavo por esta apertura a compartir todo tu conocimiento y experiencia. Seguramente hemos aprendido bastante y nos vamos, y dejo yo la conclusión que tiene que ver con la industria farmacéutica, que es al final a lo que nos debemos con las sesiones de Talks. Entonces, yo creo que sería ideal que todos los que trabajemos en la industria podamos definir muy bien nuestra estrategia de mercadeo al momento de hacer la promoción, y que podamos hacer este ejercicio. Todos los productos tienen características, tienen ventajas y tienen beneficios. Cuando nosotros queremos trasladar y tener muy bien definida nuestra propuesta de valor, en lo que tenemos que enfocarnos es en los beneficios. Muchas veces, equivocadamente, nos centramos en las características y ahí hacemos toda nuestra promoción. Pero si hacemos este análisis, que todos los productos van a tener sus características y podrían ser muchas similares, y las ventajas son cuando ya las vamos a comparar con otros productos que tienen para la misma línea terapéutica, pero el beneficio y la forma en que vamos a comunicar, como bien lo decía Gustavo, que es un tema que nos queda pendiente, cómo comunicar esa propuesta de valor. Cuando nosotros comunicamos y logramos trasladar ese beneficio y que el médico nos lo vea como tal, es cuando vamos a poner ante el médico el beneficio real. ¿Quién es el más beneficiado con un medicamento? No es el médico, tal cual lo decía Aníbal, es el paciente. Incluso a veces no es el paciente directamente, pero, por ejemplo, en el caso de un medicamento que es para uso pediátrico, el paciente es el bebé, pero el bebé no puede llegar donde el médico y que le den a pedirle un medicamento, pero sí la mamá. Entonces, ¿quién se beneficia ahí? Obviamente, el pacientito, el bebé, va a presentar mejoría porque le están administrando un medicamento que es efectivo. Pero ¿qué pasa con el beneficio real?
El beneficio real está enfocado para la mamá del paciente. ¿Por qué? Porque si el niño está malo, la mamá no duerme, no come, tantas cosas que pueden pasar y que pueden frustrarla porque no puede hacer nada para solucionar la situación que tiene su bebé. Pero cuando el bebé ya toma un medicamento que le ha suministrado por recomendación del médico, ¿qué hace la mamá? La mamá vuelve a la tranquilidad, vuelve la felicidad. Y estos son los beneficios reales que nosotros debemos plantar cuando estamos con el médico. La tranquilidad, la felicidad, la paz. Eso no lo vemos nosotros regularmente como beneficios, pero si lo examinamos y lo evaluamos, eso es lo que tenemos que transmitir, porque al final eso es lo que va a percibir, en este caso del paciente que hablamos, la mamá del paciente. Entonces, repasemos características, ventajas y beneficios. Hagan este ejercicio. De las características, lo único que podemos ver es de cómo está hecho, cómo está empacado, qué color, sabor, forma. Las ventajas, qué es lo que resalta respecto a un producto similar, pero los beneficios, esos van a ser únicos dependiendo de cómo nosotros los traslademos. Los dejamos con esto. No sé si ya alguien más quiere decir algunas palabras finales. Si no, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Gustavo, excelente ponencia. Keudi siempre muy bien con los aportes, y Marjorie, muchísimas gracias. Estamos ahí para servirles y les esperamos en una próxima sesión. Y que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego, Edgar. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Gustavo, y gracias a todos por tu tiempo. Listo, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego, saludos.